Capítulo 6. Medidas desesperadas. En cuestión de días, la ciudad, antes tranquila, se había convertido en un abismo de pesadilla. La maldición de la licantropía se propagaba con una furia imparable, como si cada habitante infectado no fuera más que una chispa en una pradera seca. En un último intento por contener la catástrofe, las autoridades llamaron al ejército. Se desarrolló rápidamente un perímetro alrededor de la ciudad, una barrera que debía ser una muralla entre la humanidad y su extinción. Tanques, ametralladoras pesadas y soldados listos para cualquier sacrificio formaban una línea defensiva aparentemente impenetrable. En el centro de todo, el general Williams observaba la escena con una mirada endurecida, consciente de que una sola falla significaría el fin del país. Si alguna de estas bestias atraviesa nuestra línea, estamos perdidos, dijo a sus tropas, con una voz que resonaba en la frialdad de la noche. Sus palabras eran pesadas, como el último clavo en un ataúd. De repente, un aullido desgarrador rompió el silencio. Dos hombres lobos surgieron desde las sombras de la ciudad, sus ojos inyectados de un brillo maligno, cargando hacia la barrera con una velocidad que desafiaba la naturaleza. Sus cuerpos eran una amalgama retorcida de músculos tensos y pelaje manchado de sangre, cada movimiento una promesa de violencia. Los soldados reaccionaron al instante, disparando con fuerza brutal. Las balas atravesaron sus cuerpos, desgarrando carne y hueso, y en segundos los dos monstruos yacían en el suelo, ensangrentados. Pero para horror de todos, los licántropos empezaron a retorcerse en el pavimento, sus heridas sanándose a una velocidad imposible. Los soldados retrocedieron, atónitos, mientras las criaturas se levantaban, sus cuerpos empapados en sangre, que caía en horribles hilos rojos. Emitiendo gruñidos guturales, los hombres lobos se retiraron hacia la ciudad, pero sus ojos prometían volver, y con más fuerza. El general Williams se volvió hacia su equipo, con un semblante más sombrío que nunca. «No nos queda otra opción», murmuró, su voz baja pero cargada de una desesperación contenida. «Podríamos tener que considerar una ojiva nuclear». El equipo lo miró en un silencio incrédulo, pero Williams lo siguió, implacable. «Las armas convencionales no les hacen nada. Se regeneran, se adaptan, estos monstruos parecen burlarse de cada bala que les lanzamos». Un destello de furia y miedo cruzó su rostro mientras miraba la ciudad, convertida en un campo de batalla sangriento. «Podemos contenerlos, por ahora», continuó, su tono lleno de una falsa esperanza. «Pero esto no es solo una lucha contra bestias, estamos contra el tiempo, y cada segundo que perdemos, el virus se extiende». Mientras discutían sus opciones en una tensa reunión, los sonidos de la batalla aumentaron más allá de la barrera. Los aullidos de los licántropos resonaban como un coro de condenados, mezclándose con los gritos de los soldados y el eco de las ráfagas de armas. La sangre cubría el suelo en charcos espumosos, donde se encontraron los restos de aquellos soldados que habían sido destrozados en un abrir y cerrar de ojos. Los licántropos regresaron al perímetro, esta vez en mayor número, con figuras aún más monstruosas entre ellos. Sus garras arrancaban a los soldados de sus posiciones, despedazándolos sin piedad. En cuestión de minutos, lo que alguna vez fue una línea de defensa férrea se convirtió en un escenario de masacre, donde la sangre y los cuerpos eran solo otro paisaje en la noche infernal. El general observaba la escena impotente, su mente en una vorágine de desesperación. Sabía que no había forma de contener aquello sin destruirlo todo. Y mientras escuchaba los últimos gritos de sus soldados, ahora reducidos a muñecos de carne, supo que la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. Capítulo 7. La última batalla. La familia Cross se encontraba refugiada en los confines de su hogar ancestral, una fortaleza que, a pesar de estar rodeada por la devastación, permanecía como una isla de calma en medio de un caos sangriento. Desde las ventanas polvorientas, podían ver cómo los aullidos de los hombres lobo y el eco de las ráfagas de las armas llenaban el aire.
Las criaturas avanzaban con ojos encendidos de furia y ansias de destrucción, cada paso suyo ensordecedor, acercándose cada vez más. Dentro de la casa, la tensión era palpable. Desde el sótano, un rugido bestial y profundo comenzó a reverberar. La bestia encerrada, atrapada allí por generaciones de la familia, percibía la presencia de sus iguales en las cercanías. Golpeaba con una rabia primitiva, sacudiendo los cimientos y provocando un temblor en cada pared. Era como si toda la casa estuviera a punto de ser arrasada desde adentro y afuera. Pero los Cross no podían flaquear. Sin perder un segundo, Ismael, cabeza de la familia, lideró el antiguo ritual de protección. Cada palabra que pronunciaban los Cross parecía formar una barrera invisible, un escudo que mantuvo las bestias a raya, aunque solo por el momento. Los licántropos aullaban y chocaban contra esa barrera, sus garras rasguñando un campo de energía invisible, dejando marcas de pura desesperación en el aire, como si quisieran arrancar el alma misma de la casa. Todo lo que podemos hacer es protegerla, y contener a la bestia, murmuró Ismael, sus palabras teñidas de una mezcla de miedo y resolución. Si logra escapar, nadie afuera tendrá una oportunidad. Entonces, el sonido de los disparos se hizo más cercano. Desde una ventana, Josh observó a las fuerzas armadas avanzando hacia la casa. Los soldados parecían intrigados por la extraña incapacidad de los hombres lobo para cruzar el límite de la propiedad de los Cross. Sin demora, una serie de golpes firmes sacudió la puerta principal. Ismael abrió con cautela, encontrándose frente a un capitán y 6 soldados, todos con miradas duras y resueltas. Sin esperar una invitación, entraron, asegurando la puerta tras ellos como si estuvieran huyendo del mismo infierno. Uno de los soldados habló en voz baja por radio, informando que habían llegado al objetivo. El capitán miró a la familia con desconfianza. «¿Ustedes, qué están haciendo aquí? ¿Qué es esta propiedad?», preguntó con un tono que era más una orden que una pregunta. Ismael levantó la cabeza y respondió firme, aunque un matiz de urgencia subyacía en su voz. «Esta es una propiedad privada. Les pido que se retiren». «Eso no va a pasar», replicó el capitán, sus ojos estudiando cada rincón del lugar. «Hemos observado a esas criaturas. Algo las repele de aquí, y necesitamos saber qué es». En el aire flotaba una tensión eléctrica. De un lado, el ejército, desesperado por encontrar una explicación a una amenaza que escapaba a toda lógica humana. Del otro, los Cross, guardianes de un oscuro secreto que por generaciones había mantenido a raya la maldición. Ismael sabía que la revelación de los secretos de la familia podría ser la única esperanza, o una condena absoluta. Mientras la conversación se volvía cada vez más acalorada, los aullidos de los licántropos afuera se intensificaban, y los soldados alzaban sus armas, listos para lo peor. Uno de los hombres lobo logró romper la barrera, atravesando el umbral y lanzándose sobre un soldado que, en un instante, fue derribado. El hombre lobo lo despedazó con garras afiladas, esparciendo una lluvia de sangre que salpicó las paredes. Los soldados abrieron fuego, disparando en un frenesí de terror. Ismael gritó: «Sigamos el ritual o no saldremos vivos de aquí». La familia retomó sus oraciones, pero el ataque de los hombres lobos se volvía implacable. Otros licántropos comenzaban a romper la barrera protectora. Los soldados descargaban sus armas hasta que el eco de los disparos y los gritos se convirtió en un estruendo ensordecedor. La bestia en el sótano, al escuchar el alboroto y los gritos de batalla, redobló sus esfuerzos, intentando romper sus cadenas con una rabia casi sobrenatural. Las paredes de la casa vibraban con cada golpe de la criatura encerrada. La tensión entre los Cross y los soldados se desmoronaba mientras la situación escalaba a un infierno de caos y sangre. Finalmente, el capitán gritó a sus hombres: «Retrocedan. No hay forma de detenerlos». Con horror en sus rostros, los soldados se dieron cuenta de la desesperanza de su situación, y uno a uno,
comenzaron a caer bajo las garras y colmillos de las bestias. Ismael tomó a su familia, llevándolos hacia las escaleras del sótano. «Es nuestra última oportunidad», dijo, mientras los licántropos finalmente rompían la barrera completamente, ingresando a la casa en una estampida de sangre y violencia. Las bestias destrozaban cada rincón, dejando el hogar ancestral de los Cross convertido en un campo de muerte. Al pie de las escaleras, el último sobreviviente, el capitán, observó a Ismael con ojos apagados de terror y rabia. «Ustedes, malditos sean, Cross. Han condenado a todos», fueron sus últimas palabras antes de que una bestia le arrancara el cuello, llenando el aire con el último grito ahogado de un hombre que ya no tenía salvación. La familia Cross se refugió en el sótano, las oraciones en sus labios temblorosos mientras la bestia finalmente rompía sus cadenas. El mundo exterior había sido tragado por la oscuridad, y ahora, en lo profundo del hogar que una vez los protegió, se enfrentaban a la última y más brutal manifestación de la maldición. El rugido de la bestia llenó el sótano, y la última batalla de los Cross estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. El desencadenamiento y la última esperanza. La familia Cross sintió como el suelo temblaba con cada rugido de la bestia que emergía de las profundidades de su confinamiento. Afuera, los aullidos de las criaturas resonaban en la noche como un canto fúnebre, anunciando la caída de la última fortaleza contra el mal. Pero en medio del caos, Ismael dirigió una mirada urgente a sus hijos, Josh y Liliel. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y desesperación. «Escuchen», les dijo con voz grave. «Su madre y yo haremos todo lo posible por detener a esta criatura. Ustedes son nuestra última esperanza. Deben huir. Vayan al norte, a las montañas donde la luna brilla más alto. Busquen a los parientes de su madre, díganles que los Cross necesitan su ayuda, que el último de nosotros necesita encontrar la luna roja. Ellos sabrán qué hacer». Liliel lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero Ismael la instó con un gesto de apremiante. Sabía que no había tiempo para vacilaciones. «Ahora», gritó Lili, la madre, apretando sus manos temblorosas mientras iniciaban la antigua oración que protegía su hogar. Josh y Liliel salieron corriendo por la puerta trasera, sus corazones latiendo con una mezcla de terror y adrenalina. Mientras se alejaban, los dos pudieron escuchar los gritos de sus padres detrás, pero no podían mirar atrás. Dentro de la casa, Ismael y Lili terminaron el cántico y se miraron una última vez. Sabían que la criatura no se contendría esta vez, y que el tiempo de las barreras estaba por terminar. Con un grito desgarrador, ambos comenzaron a transformarse, permitiendo que el lado oscuro de su línea emergiera. Sus cuerpos se deformaban en lobos, una fuerza híbrida con la que esperaban al menos detener a la bestia lo suficiente para darles tiempo a sus hijos. Lili fue la primera en lanzarse contra la criatura, sus colmillos y garras extendidas con la furia de una madre que protegía a su familia. La bestia, una aberración de músculos y oscuridad pura, la interceptó sin esfuerzo, su garra gigante atravesando su pecho. Lili no tuvo tiempo de gritar antes de que la bestia la atrapara por el cuello, con un solo movimiento, le arrancara la cabeza, lanzando su cuerpo al suelo. Ismael, viendo la muerte brutal de su esposa, lanzó un aullido de furia y dolor, abalanzándose con una fuerza inhumana. Pero la bestia lo atrapó en el aire, clavando sus garras en su abdomen y desgarrándolo lentamente mientras Ismael luchaba desesperado, intentando herir a su enemigo. La sangre se esparcía por el suelo, tiñendo las paredes del sótano en una horrenda escena de muerte y desesperación. La bestia sonreía con una satisfacción monstruosa mientras se deshacía de Ismael, cuyo cuerpo cayó junto al de Lili, en un último abrazo macabro. Afuera, Josh y Liliel escucharon los últimos aullidos de sus padres, ahogados en la distancia. No había vuelta atrás, y ahora, el peso de su legado estaba sobre ellos. Con la muerte de Lili e Ismael, la mansión y el castillo, una vez símbolos de resistencia y contención de una maldición milenaria,
cayeron en un silencio que se extendió como un velo de desesperanza. La estructura antigua, que en otro tiempo había protegido a generaciones de la familia Cross y ocultado los secretos de su linaje, se desmoronaba ahora bajo el peso de la tragedia. Los muros se manchaban de sangre y horror, impregnados de la esencia de la derrota y el lamento de sus últimos protectores. La bestia avanzó hacia la salida, sus ojos incandescentes, llenos de un odio ancestral, y al poner un pie fuera, inhaló el aire helado de la noche, sintiendo su nueva libertad. Detrás de ella, las criaturas restantes emergieron, una procesión infernal, sus aullidos formando un coro que se estremecía hasta la luna, como si el mundo mismo entendiera que una pesadilla mayor había comenzado. Los aullidos reverberaban en el aire nocturno, cada criatura uniéndose al macabro himno de la bestia, que ahora lideraba un ejército de monstruos. Parecían sombras vivientes, extendiéndose como una peste por los alrededores, cada uno de ellos con el mismo propósito inhumano: someter a los vivos, traer caos y muerte a todo lo que alguna vez conoció la paz. En la distancia, Josh y Liliel pudieron ver las figuras de las criaturas moviéndose entre los árboles, sus formas indistintas devorando la oscuridad con pasos decididos. Sabían que no podían detenerse. Su única esperanza, y la de toda la humanidad, estaba en llegar a las montañas del norte, donde quizás aún quedará una última chispa de esperanza para restaurar el equilibrio. Los últimos vestigios del legado de la familia Cross se desvanecieron en un susurro triste, una historia rota, disuelta en la crudeza de la noche. Mientras los hermanos huían, el mundo detrás de ellos era invadido, las sombras cubriendo los valles y pueblos con un terror que nadie podría detener. La bestia, ahora fusionada con su oscuro ejército, marchaba hacia su destino, lista para desatar la maldición definitiva sobre el mundo. La caída de la mansión y el castillo marcaba el principio del fin. La fortaleza estaba destruida, la familia Cross había caído. Capítulo 9. El bloqueo. La tensión en el perímetro fortificado era casi insoportable. El general Williams, con el rostro endurecido por la fatiga y la desesperación, observaba el horizonte desde su puesto, esperando lo inevitable. Sus soldados, agotados y con los ojos enrojecidos, ajustaban sus armas, respirando con dificultad. No era solo la fuerza física lo que los mantenía en pie, sino una determinación desesperada de proteger lo que quedaba de su mundo. Cuando la horda apareció en la distancia, un silencio sepulcral cayó sobre el perímetro. La monstruosa figura de la bestia colosal se elevaba sobre el ejército de criaturas, una visión que arrancaba hasta el último vestigio de esperanza de cada soldado. La criatura, una amalgama de músculo y odio, parecía invulnerable, y las balas que antes habían ralentizado a los otros hombres lobo ahora rebotaban en su piel como si fueran simples gotas de lluvia. «Mira el tamaño de esa cosa», gritó el general Williams, su voz temblando de puro terror. Un súbito estallido de disparos rompió el silencio. Las ráfagas de metralla crearon una sinfonía de guerra, una cacofonía de desesperación en la que cada soldado descargaba su arma sin descanso. Los casquillos caían al suelo en un tintineo constante, mezclándose con los gritos de órdenes y de pánico. La bestia continuaba avanzando, indiferente, mientras aplastaba barricadas y soldados por igual, lanzando cuerpos por los aires como si no fueran más que muñecos de trapo. Detrás de la bestia, cientos de habitantes del pueblo convertidos en hombres lobo arremetían con una brutalidad salvaje. La marea imparable de monstruos rompía las líneas defensivas con una facilidad devastadora, transformando el perímetro fortificado en un infierno de dientes, garras y sangre. Los soldados caían, y en cuestión de segundos, sus cuerpos mutilados comenzaban a retorcerse, convulsionando mientras la maldición les arrebataba lo poco que quedaba de su humanidad. Uno a uno, los caídos se levantaban transformados, uniéndose a la horda en una danza macabra de destrucción. «No retrocedan», gritaba el general Williams, aunque su voz comenzaba a quebrarse. El fuego de las armas, las explosiones y el caos resonaban como un rugido que se alzaba al cielo.
cada soldado luchaba como si fuera el último, sabiendo que, en realidad, lo era. La bestia alcanzó la barrera final con un alarido gutural que heló la sangre de todos. De un solo golpe, arrancó secciones de la fortificación, lanzando metal y concreto por los aires como si fueran pedazos de cartón. Los soldados que no habían caído ya se veían empapados de la sangre de sus compañeros, sus rostros torcidos por el miedo y el horror, muchos incapaces de disparar, simplemente congelados ante la magnitud de lo que enfrentaban. Mientras tanto, en el cuartel general, los oficiales escuchaban a través de la radio las frenéticas transmisiones desde el frente. La voz del general Williams, antes firme y dominante, ahora era una mezcla de terror y resignación. «Han logrado abrirse paso», gritó, su voz entrecortada por el ruido de la devastación. «Son imparables. Estamos perdidos». El último eco de su voz se cortó abruptamente, sumiendo la sala de mando en un silencio sepulcral. Los oficiales intercambiaron miradas de horror y desesperanza, dándose cuenta de la magnitud de la catástrofe. La maldición que había sido un oscuro secreto de la familia Cross durante siglos se había convertido en una plaga imparable, extendiéndose con furia sobre el mundo. En el perímetro, el caos continuaba desatado. Con cada barricada rota, cada soldado transformado, cada rugido de la bestia, el ejército de pesadillas ganaba terreno, desbordando los últimos intentos de resistencia humana. La bestia, ahora liderando su horda de condenados, alzó la cabeza hacia la luna llena y lanzó un aullido que resonó en el alma de cada sobreviviente, anunciando que la era de los humanos había llegado a su fin. Con los ojos llenos de terror, los últimos soldados comprendieron que la guerra estaba perdida. En ese último resquicio de humanidad, en un acto desesperado, varios optaron por sacrificarse, lanzándose contra las criaturas con granadas en mano, detonando sus cuerpos en una última explosión de luz y furia. Pero sus esfuerzos apenas lograban ralentizar la marea oscura. Finalmente, la bestia y sus seguidores se adentraron más allá del perímetro, listos para llevar la masacre a cada rincón, a cada ciudad. El sonido de sus aullidos llenaba la noche como un oscuro presagio, el preludio de una pesadilla sin fin. La caída del perímetro marcaba el comienzo del apocalipsis, una era de sombras y terror que, una vez desatada, no dejaría nada más que ruinas y lamentos en su camino. Capítulo 10. El auge de la bestia. El mundo era apenas una sombra de su antiguo esplendor. 10 años después del colapso del último bastión militar, la humanidad se aferraba a la vida en los lugares más desolados del planeta, mientras sus números disminuían día tras día. Donde alguna vez floreció la civilización, ahora solo quedaban ruinas, territorios salvajes gobernados por los licántropos, los temibles hombres lobo que habían instaurado su propia y brutal ley. El horizonte, antaño vibrante con la actividad humana, yacía ahora en completo abandono, invadido por una naturaleza implacable que reclamaba el terreno perdido. Enredaderas y lianas envolvían los restos de edificios, cubriendo antiguas carreteras y plazas, mientras árboles crecían entre los escombros. Las criaturas del bosque merodeaban libremente por las calles olvidadas. Sin embargo, cada atardecer, un silencio ominoso era roto por los escalofriantes aullidos de los hombres lobo resonando entre las estructuras derrumbadas y llenando el aire con una inquietud que oprimía el corazón. Era un mundo gobernado por la bestia, donde cada noche traía consigo cacerías implacables y sombras danzantes bajo la luz de la luna. En una montaña remota, un grupo de sobrevivientes se reunía en torno a un pequeño fuego, siempre atentos y armados, preparados para cualquier ataque. En sus rostros, marcados por cicatrices y sombras, se leía la desesperanza. Se contaban historias en voz baja, relatando los horrores de los últimos años, ataques brutales, la caída de las grandes urbes, y cómo, una a una, las familias fueron destruidas o absorbidas por la voraz horda. Los que hablaban apenas susurraban, temerosos de que el más leve sonido los delatara ante las bestias que rondaban cerca. Marcos, el líder de este reducido grupo,
sostenía una daga de plata, uno de los pocos objetos capaces de frenar temporalmente a un licántropo, aunque él sabía que la resistencia era casi inútil. Cada día que pasaba, los licántropos parecían multiplicarse y volverse aún más feroces. La plata ofrecía una defensa débil, y cada enfrentamiento dejaba heridas profundas en el espíritu de los pocos que sobrevivían. Una noche, cuando intentaban dormir, un aullido estremecedor rompió la tranquilidad. Los sobrevivientes se pusieron en guardia, empuñando sus armas improvisadas. Desde las sombras, una figura colosal se alzó, la bestia. Había cambiado, su pelaje era negro como la noche y sus ojos reflejaban una inteligencia despiadada y ancestral. Imponente, miró directamente hacia el refugio, como si percibiera la presencia de los últimos vestigios humanos. Detrás de ella, un ejército de licántropos avanzaba, una oscura oleada de pesadilla. «Es el final», murmuró Marcos, aferrándose a su daga mientras sus manos temblaban. La horda avanzaba, cada licántropo movido por un hambre insaciable y una fuerza primitiva. Los sobrevivientes lucharon con todas sus fuerzas, lanzando flechas, piedras y cualquier cosa que tuvieran a su alcance. Los gritos, el choque de armas y el desgarrador sonido de la carne se mezclaban en el aire. Uno tras otro, los humanos caían, y aquellos que no morían de inmediato comenzaban a transformarse, retorciéndose mientras la maldición los consumía. Cuando la derrota parecía inevitable, Marcos lanzó un último grito de desafío, empuñando su daga y abalanzándose sobre la bestia en un intento desesperado por detenerla, aunque solo fuera por un instante. Pero la bestia apenas lo miró, con un movimiento devastador, se lanzó hacia él, y cayeron por un barranco. Capítulo 11, el búnker, los hermanos. La humanidad se encontraba reducida a un pequeño grupo de sobrevivientes escondidos en lo profundo de la tierra. El búnker subterráneo era su única salvación tras el colapso de la civilización, un refugio de concreto y acero que apenas resistía la presión y el terror de los licántropos que ahora dominaban la superficie. Este complejo de túneles oscuros y fríos, reforzado para soportar explosiones y ataques, era la última barrera entre la raza humana y la extinción. Pero aún dentro de sus muros, el miedo se respiraba en cada rincón, un miedo profundo y constante. Las luces del búnker parpadeaban de vez en cuando, lanzando destellos sobre las familias dispersas por los pasillos, susurrando entre sí en medio de una atmósfera opresiva. Cada movimiento estaba marcado por la incertidumbre, aunque los licántropos no podían atravesar la gruesa estructura, los sobrevivientes sabían que esas bestias poseían una capacidad aterradora para rastrear a los humanos, y que un solo error podría sellar el destino de todos. Los días y noches se confundían allí abajo, y en el aire se percibía un ligero olor a hierro, recordando las tragedias que habían tenido que enfrentar para llegar hasta allí. Entre los jóvenes que permanecían, se encontraba Josh, de 22 años. Concentrado en sus ejercicios, hacía dominadas en una barra improvisada entre dos vigas, contando cada repetición en un susurro. 37, 38, 39, 40. Mientras descendía de la barra, un leve susurro interrumpió su concentración. Era su hermana, Liliel, quien lo observaba con ojos brillantes y una mirada llena de emoción. «Hermano, ¿ya terminaste?» «Quiero salir al bosque», dijo en un tono casi reverente, con la emoción reflejada en sus palabras. «Ya soy mayor, y tengo permiso para ser exploradora». Josh se quedó en silencio un momento, reconociendo en Liliel la misma convicción que siempre la había caracterizado. Sabía que ella había esperado ansiosa este momento, dispuesta a unirse a los exploradores, aquellos que se aventuraban a la superficie en busca de suministros vitales. Aunque esa misión era crucial, también era una sentencia de riesgo, muchos que salían no regresaban, atrapados o destruidos por las hordas de licántropos que patrullaban cada centímetro de la superficie. «Liliel, afuera es una trampa mortal», advirtió Josh con un tono serio y firme. «Los licántropos son implacables, y un solo paso en falso puede costarte la vida».
No quiero que termines como otros que no regresaron. Lo sé, Josh, y por eso he pasado años entrenando. Papá nos enseñó a ser fuertes, y no pienso quedarme aquí encerrada sin conocer el cielo, aunque esté bajo el control de esas criaturas, respondió ella, con la voz teñida de determinación. Entiendo el riesgo, pero estoy lista. He practicado con el arco y mis flechas están bendecidas, sé cómo usar cada habilidad que nos han enseñado. Es nuestro deber, y no puedo seguir esperando mientras otros arriesgan sus vidas. Yo suspiró, reconociendo que Liliel hablaba en serio. Ella era obstinada y valiente, y sabía que detenerla sería imposible. Además, comprendía que cualquier intento de hacerlo solo generaría una distancia entre ellos que no estaba dispuesto a arriesgar. Entonces yo también iré contigo, dijo, cediendo finalmente con una sonrisa resignada. No dejaré que enfrentes esto sola. Además, también soy un explorador y el más experimentado en el búnker. No puedo simplemente quedarme aquí sin hacer nada mientras arriesgas tu vida allá afuera. Josh la rodeó con sus brazos en un abrazo fuerte, ambos compartiendo una mezcla de emociones. Después, se preparó con sus armas, tomando su cuchillo Bowie de acero damasquino, con el lomo aserrado y bendecido como las flechas de Liliel. También guardó 2 dagas para el combate cuerpo a cuerpo. En la última década había entrenado sin descanso, y su destreza con armas blancas era admirada por todos en el búnker. Sin embargo, pocos conocían el secreto de su habilidad, una herencia que ocultaba con recelo. La sangre del licántropo corría por sus venas, una marca que le otorgaba fuerza y velocidad, y que lo hacía especialmente letal en combate. Horas después, la enorme puerta del búnker se abrió, dejando escapar un suspiro de aire húmedo y frío. Josh y Liliel se acercaron al umbral, compartiendo una última mirada antes de salir. Él la miró fijamente. ¿Estás lista?, preguntó. Liliel asintió, con una determinación inquebrantable en su rostro. Sí, hermano. Vamos. Y con ese último intercambio, ambos cruzaron la frontera hacia la superficie, dejando atrás la seguridad del búnker mientras la puerta se cerraba tras ellos. Así concluye esta temporada. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse para apoyar más historias. Soy el abuelo cazador Nahual, hasta la próxima.